Buenos días, vamos a hablar de qué es lo virtual. Es un libro de Pierre Levy y vamos a hacer énfasis en el capítulo 3. En el capítulo 3 se habla de la virtualización del texto y vamos a hacer unos pequeños apuntes o aportes acerca de los subtítulos que hay dentro de este tercer capítulo. Uno de ellos es la lectura o la actualización de un texto. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando leemos o cuando escuchamos un texto? En primer lugar, el texto se puede censurar, se puede subrayar, es horadado. Son palabras y son constituyentes de las frases que no oímos en un sentido perceptivo, pero que también intelectualmente el término. ¿Mm? Si bien paradójicamente leer y escuchar empiezan a subestimar, a desleer o a despejar un texto, aquí podemos eh, arrugar, fracturar, eh, plegar sobre sí mismo los pasajes y las diferentes ideas que encontramos en un texto. Los pasajes del texto mantienen virtualmente una correspondencia, casi una actividad epistolar que actualizamos mal que bien siguiendo o no las instrucciones del autor. Tal es el trabajo de la lectura. El espacio del sentido no existe antes de la lectura, lo fabricamos o lo actualizamos recorriéndolo cartográficamente, llamémoslo así, vamos ubicando como nuestras ideas principales en el texto y para nosotros es especial y podemos ubicarnos y encontrarlo allí muy fácilmente. Pero mientras recorremos el texto sobre sí mismo, podemos de este modo realizar una relación interna entre la vida autónoma, el aura semántica y lo relacionamos también con otros textos. Entonces es como una comparación entre una experiencia propia entre lo que hemos escuchado acerca del tema y lo que hemos leído en otros textos diferentes al que estamos desarrollando o leyendo en este momento. Del texto propiamente dicho, quizás no solo nos haya servido como caja de resonancia de algunas imágenes o palabras que ya poseíamos. A veces habremos relacionado uno de los fragmentos investido de una intencionalidad especial, recordar una frase específica, llevarla a un texto importante o hacer que haga parte de un ensayo que nosotros estamos construyendo. Se hace normalmente en estas apropiaciones de la lectura. Una zona determinada en nuestra arquitectura mnemónica y otro pues un tramo específico de nuestras redes intelectuales. Esto nos sirve como una interfase para nosotros mismos. ¿Mm? La segunda o el segundo subtítulo es la escritura o la virtualización de la memoria. Aquí nos habla de la importancia de jerarquizar y seleccionar áreas de sentido, establecer enlaces entre las zonas o las áreas de sentido y conectar el texto con otros documentos y acomodar una memoria que forma el fondo sobre el cual se separa o al cual se envía, digamos que tiene efecto en las funciones y de una u otra manera se va generando un hipertexto informático. En efecto, lo escrito marca una distancia entre el saber y su sujeto. Así quizá porque no soy más de lo que sé y puedo cuestionarlo, dice el autor. Respecto a la lectura, ha sido necesario refinar y perfeccionar las prácticas interpretativas. Frente a la redacción, pues se ha debido imaginar sistemas de enunciación autosuficientes, independientes del contexto, que favorecen los mensajes respondiendo a un criterio de universalidad científica o religiosa. Frente a la escritura y aún más con el alfabeto y la imprenta, viene el conocimiento teórico y hermenéutico que han ocupado lugares en saberes no solamente orales, no solamente escritos, sino también narrativos, rituales y orales de las tradiciones y de las sociedades y las culturas. Una vez más los criterios cambian y se aceleran a los del diálogo, la conversación. Eh, Hablamos de la pertinencia, la función del momento, los lectores y lugares virtuales. La brevedad
que hay gracias a la posibilidad de apuntar inmediatamente las referencias. Es eficiente, pues digamos que se le brinda al lector un mejor medio para diferenciar, pues bajo todo este montón de lluvia de información. Otro título de la digitalización o la potencialización del texto. Hay que tener en cuenta que el lector de un libro, de un artículo impreso, se enfrenta a un objeto físico en el que manifiesta íntegramente una determinada versión del texto. Bien lo escuchamos en nuestra clase anterior cuando se hacía la comparación de lo que era el libro o el texto impreso propiamente dicho y el texto virtual o digital. Ya que en la pantalla esta presencia extensiva y previa a la lectura ha desaparecido. Tenemos un soporte digital, una memoria, un disco duro, digamos un disco óptico que no tiene un texto legible, sino que son más códigos informáticos que pues el ordenador es quien nos traduce. La pantalla pues aparece entonces como una pequeña ventana a partir de la que el lector explora una reserva potencial y no virtual de rastros digitales del programa de lectura pues predeterminado. La memorización digital es como una potencialización a la visualización de datos en una realización. Es la construcción, aunque no se habla de la definición de hipertexto propiamente dicho, es la materialización de un hipertexto en una matriz de textos potenciales de los cuales solo algunos se realizarán como resultado de la interacción con un usuario. Lo virtual solo aparece con la entrada de la subjetividad humana en la secuencia textual en términos de sentido y propensión de lo que el texto significa. Hay otro título que encontramos que es el hipertexto y la virtualización del texto o la virtualización de la lectura. Entonces, esta hipertextualización es un movimiento inverso de la lectura en el sentido en que se produce a partir de un texto inicial. El texto se transforma en una problemática textual, pero una vez más no solo existe una problemática al considerar esa dualidad de humano-máquina, sino que también pues todo lo que tiene que ver con los procesos informáticos. Un pensamiento se actualiza, dice el autor, en un texto y un texto en una lectura o en una interpretación, remontando esta pendiente de la actualización a un paso de hipertexto. Cada paso que damos en la lectura va alimentando un texto y este texto va creciendo, por ende de ahí nace el hipertexto o una hipermatriz de la información. Si leer consiste en seleccionar, en esquematizar, en construir una red interna al texto en asociación con otros datos, en relacionar con otros datos, integrar palabras o imágenes en una memoria personal que constantemente se está reconstruyendo, entonces los dispositivos hipertextuales constituyen incontestablemente una especie de objetivación de la exteriorización y la virtualización de los procesos de la lectura. ¿Sí? Algo, eso es lo que nos dice el autor. En pocas palabras, lo que quiere decir es que en la medida en que vamos generando lecturas y vamos construyendo significados, pues se van a generar nuevas lecturas, nuevas teorías, nuevos pensamientos que pueden ser codificados. Por último, pues los lectores no solo pueden modificar los vínculos, sino también añadir o modificar
textos o imágenes, que va de la mano con lo que acabo de decir, conectar un hiperdocumento con otro y de este modo hacer un único documento de dos hipertextos, construir o unificar uno solo o dividirlos en más textos, trazar vínculos entre un montón de documentos, y esto se puede hacer, pues, digamos, desde la red, desde la web. A todo esto se le llama como instrumentos de escritura y lectura colectiva. El último título que tenemos es el ciberespacio o la virtualización del ordenador. Ay, caramba, me pasa el tiempo. Bueno, en este entonces el autor nos dice que todas las funciones del procesamiento, digitalización, memoria, tratamiento y presentación son distribuibles y mucho más asequibles. Por una parte, pues la reserva textual o el documento multimodal, los datos, bueno. Y por otra parte, pues las estructuras, recorridos y señalizaciones o redes de indicadores que representan una organización particular. Entonces, por medio de una palabra, ponemos una palabra y ella nos va a seleccionar los textos en los que aparece la palabra o los títulos propiamente dichos. Con eso entonces ya llegamos al final del capítulo 3, que es hacia un nuevo auge de la cultura del texto. Y esto lo podemos resumir diciendo que si leer consiste en jerarquizar, en seleccionar, esquematizar, construir una red semántica e integrar las ideas adquiridas en una memoria, entonces las técnicas digitales, la hipertextualización y la navegación constituyen realmente una especie de virtualización técnica o exteriorización de los procesos de lectura. No hay que confundir un texto con el modo de difusión uninatural de la imprenta, ni con un soporte estático pues del papel, ni con la estructura lineal cerrada del mensaje. Por el contrario, la cultura del texto, con todo lo que implica del diferido de la expresión, es más una crítica en la interpretación de las referencias precisas en el universo semántico, que nos llama a un desarrollo, a una actualización y a una reconstrucción más que aniquilación de un texto propiamente dicho. Bueno, muchas gracias. Espero les haya parecido interesante este resumen que les hice, y que tengan un lindo resto de día.